Bienvenidos al episodio número 5 de Érase una vez el inconsciente. En el apartado de la mente, hoy os voy a hablar de las capas del inconsciente, que son tres: el inconsciente personal, el colectivo y el transpersonal. El inconsciente personal es la capa más superficial, claro, del inconsciente y está formado por todas esas experiencias individuales reprimidas, olvidadas o no totalmente consciente. Cualquier tipo de recuerdo, traumas, complejos, conflictos internos. La segunda capa es el inconsciente colectivo. Es una base psíquica, suprapersonal y general. El contenido fundamental de esta capa son los arquetipos, que son unos modelos primarios que están determinados por la cultura, la historia o la religión. Se suelen manifestar mucho en los sueños y representan valores y conceptos compartidos por una comunidad a lo largo de generaciones. Hay un escalón intermedio entre el inconsciente colectivo y el suprapersonal, que es el inconsciente familiar o del clan. Varias generaciones de un mismo clan se relacionan y se desarrollan bajo el influjo del inconsciente familiar. Están afectadas por las creencias, por los mitos, por los sucesos traumáticos o memorias reprimidas que han padecido pues, generaciones anteriores. Y todo lo que le sucede a un integrante del clan, de alguna manera, repercute por la vía de este inconsciente familiar en los otros miembros, así estén vivos o estén muertos o aún por nacer. Como integrantes del clan, desde que somos concebidos, recibimos inconscientemente el registro de todas las vicisitudes familiares, las enfermedades, las tragedias, los traumas acaecidos. El propósito principal del clan familiar es mantener la estabilidad para garantizar su propia supervivencia. Por tanto, si un miembro del clan adopta conductas al margen de las contempladas y admitidas por el grupo, los otros integrantes pueden advertir signos de traición y condenarán o rechazarán estas iniciativas amparándose en las costumbres, en las creencias y en los prejuicios presentes en ese inconsciente familiar. La memoria primigenia nos hace creer que fuera del clan somos frágiles y que estamos expuestos a peligros. Por eso el clan quiere conservar todo como está. Pero si el clan no se renueva, permanece rígido e inalterado, en realidad se está encaminando a su desaparición. Y por último, el inconsciente transpersonal es la capa que contiene todo lo misterioso, lo que tiene que ver con lo divino, con el absoluto. Su función es transformar radicalmente el yo, confrontarlo con lo eterno, con lo sagrado y también con lo caótico, para poder transformarlo. Es la capa más profunda del inconsciente y abarca dimensiones que van más allá del individuo y de la humanidad. Es el inconsciente que trasciende lo humano, conectando con el cosmos, con lo divino, con lo espiritual o lo absoluto. En el episodio anterior, en el apartado del cuerpo, os comenté que las células se agrupaban de tres formas: en tejidos duros, blandos y líquidos. Y os hablé de los tejidos duros. Hoy os voy a hablar de los tejidos blandos. El tejido blando comprende la carne, los músculos, los nervios, la piel y los órganos. Es la estructura más responsable de la forma, del tamaño, de la permeabilidad y la fuerza del cuerpo, y también del equilibrio nervioso y el funcionamiento normal del organismo. Este tejido blando se corresponde directamente con la energía mental. Y a medida que va cambiando el modo de pensar, también cambia el aspecto y por consiguiente expresa el movimiento de cambio que tiene lugar en nuestro interior. Los músculos proporcionan a los huesos la estructura de tejido duro, los medios precisos para movernos y transformarnos de acuerdo a nuestras ideas e interpretaciones. El conjunto del tejido blando refleja las experiencias, actitudes y pautas de conducta del pasado. Así, por ejemplo, los tendones rígidos indican tendencias también rígidas,
Podemos encontrar traumas y conflictos ocultos bajo la superficie del tejido blando. Levantamos, por ejemplo, capas de grasa para proteger los recuerdos desagradables. Tenemos músculos atrofiados o hiperdesarrollados que están retratando debilidades e indulgencias particulares. Los músculos tensos, los tumores o depósitos de grasa insinúan pautas de conducta relacionadas con la parte del cuerpo afectada. Los músculos anquilosados o rígidos denotan pautas de comportamiento estirados o rígidos. Del mismo modo que un cuello en tensión nos impide mover la cabeza a uno y a otro lado, y esto hace que nos ciñamos a nuestro propio punto de vista y que solo veamos lo que tenemos enfrente. Dado que el tejido blando refleja nuestras actitudes, nuestros comportamientos, experiencias y modelos mentales ocultos, podemos considerarlo una especie de barómetro, un instrumento capaz de medir el punto que ocupamos en nuestro propio interior. Podemos ver cómo el tejido blando expresa el movimiento que se registra dentro de nuestro ser, así como los conflictos que nos están afectando. Por ejemplo, si estamos experimentando una situación negativa o dolorosa, los músculos afectados se pondrán en tensión y se torcerán de formas inusuales. Y al final quedan anulados o torcidos y no pueden liberarse por completo hasta que estamos preparados para experimentar ese dolor que hemos acumulado y que implicado en esta situación. Lo mismo sucede cuando nos producimos golpes en las piernas, por ejemplo. El mensaje consiste en que nos estamos resistiendo mentalmente a la dirección que estamos tomando en nuestra vida. Producirse erosiones en la piel, otro ejemplo, puede significar una muda de viejas pautas de pensamiento o impresiones mentales que ya no nos encajan en nuestra vida. Cuando perdemos el exceso de peso, nos estamos deshaciendo de capas de protección, con lo que nos mostramos más accesibles y también más vulnerables. El tejido blando, en definitiva, es como la tierra. Es la sustancia merced a la cual podemos evolucionar y florecer en la vida. Hoy en el apartado de los símbolos os voy a hablar de algunas características y significados de los alimentos. Los alimentos en el inconsciente representan nuestra nutrición emocional y energética. Cada alimento tiene su simbología, pero hoy os voy a explicar el significado según su sabor, su forma de cocción, su estado, condición, etc. Por ejemplo, los sabores. Si un alimento en un sueño nos aparece en un sueño o en un ejercicio de sueño despierto y tiene un sabor agradable, está hablando de éxito en los planes que estemos emprendiendo o en los proyectos que estemos pensando. Si son agrios, pues nos está diciendo que quizás pueda haber malos entendidos o desencuentros. Si son amargos, nos habla de soledad. Si están dulces, pues nos está diciendo, fijaros, que debemos descansar. Y si tienen un sabor muy fuerte, nos puede indicar que puede haber un enfrentamiento, o bien con otra persona, depende del contexto del alimento, o entre dos partes de nosotros mismos. La forma en la que se cocina el alimento. Si es un alimento asado, quizás nos habla de intensidad y a lo mejor de hacer algún pequeño sacrificio. Si está cocido, está indicando purificación, proceso curativo. Si está frito, es algo estimulante, pero que nos produce una gratificación rápida. Si está hervido, fijaros, nos indica que quizás debamos retomar alguna relación que se había enfriado. El estado o la condición del alimento. Si está crudo, nos puede indicar autenticidad o, todo lo contrario, vulnerabilidad. También va a depender del alimento y del contexto en el que veamos los símbolos. No me cansaré de repetiros que un símbolo no se puede tomar aislado del contexto donde aparezca. Si el alimento está fermentado, nos está indicando una transformación
lenta pero profunda. Si el alimento está frío, puede hablarnos de que se está gestando quizás una enfermedad, pero sí nos resulta desagradable ese frío y, como digo, dependiendo todo del contexto. Si vemos grumos de un alimento, nos está indicando que quizás haya alguna imperfección en ese proyecto o en eso que estemos realizando. Si vemos moho, nos puede indicar decepción o sinsabores, sobre todo a nivel afectivo. Si está muy caliente, significa que estamos nerviosos porque tenemos que tomar decisiones. Y si está como desmenuzado, pelado, nos indica vulnerabilidad. Todo dependiendo siempre del contexto, ¿eh? Si está podrido o en mal estado, bueno, hay algo que necesita purgarse, hay algo tóxico en nuestra vida. Si está en estado de putrefacción, indica que hay que destruir restos mentales que nos impiden progresar. De hecho, un ejercicio muy bueno cuando ha aparecido algún alimento que por su simbología o su contexto nos está indicando algo negativo en nuestra vida, imaginar que dejamos ese alimento a la intemperie y poco a poco va entrando en estado de putrefacción. Eso es un ejercicio muy bueno para destruir esos restos mentales que ya no nos sirven. Y por último, en cuanto a las condiciones, si está quemado el alimento, seguramente nos habla de una pérdida, que puede ser una pérdida de alguna persona, no necesariamente pérdida que desaparezca, sino solamente puede ser que desaparece de nuestras vidas o una pérdida de una parte de nosotros mismos. Y las acciones que hagamos con el alimento, pues también tienen su significado. Cocinarlos en general habla de pacto, de armonía familiar. Amasarlos puede ser que estamos trazando planes para el futuro. Masticarlos es que tenemos que visualizamos que estamos masticando, como focalizando nuestra atención ahí, puede reflejar que tenemos dudas sobre lo que estemos pensando. Ofrecerlos a alguien refleja armonía, dicha, felicidad, y rechazar un alimento nos indica disputa familiar. Pues bueno, el apartado de símbolos de hoy ya termina y, como os digo, cuidado con interpretar los símbolos aisladamente. El ejercicio de exploración de sueño despierto que vamos a realizar tiene que ver con las relaciones, cómo son nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Para realizarlo, tienes que imaginar una serie de puertas, 7 puertas en concreto, que están numeradas con los números el 1, el 3, el 4, el 5, el 7, el 10 y el 11. El ejercicio consiste en que vayas a cada una de estas puertas, una, por el orden que tú quieras, y lo primero es que imagines cómo es la puerta por fuera. La forma, el color, el material, el aspecto. Después entras y ves qué hay al otro lado de la puerta y describes qué hay al otro lado de la puerta. Luego tienes una lista de objetos y puedes introducir alguno de esos objetos en la puerta, o puede que no sientas que tengas que introducir ninguno. Y por último, tienes que introducir o tratar de introducir en cada una de las puertas una mesa. Eso sí, fijándote muy bien cuál es la forma de la mesa, el color, el estado, el material. Todo esto lo tienes que hacer con cada una de las puertas. En la parte B de este episodio encontrarás una interpretación personal de este ejercicio.